Buenos días, queridos alumnos. Soy el profesor Artur Barranzuela. Soy el profesor del área de razonamiento matemático de Academia Aprendizaje Mega de la ciudad de Piura. Quiero iniciar hoy día el tema que es sucesiones, diciendo que las sucesiones son arreglos, puede ser arreglos de letras, arreglos de números, arreglos gráficos, donde están deducidos por un ordenamiento según las condiciones de estos términos, ¿ya? Donde para poder deducir yo tengo que reconocer e identificar qué tipos de condiciones está utilizando para encontrar el siguiente término o formular una ecuación, una fórmula para poder deducir términos superiores o términos de expresiones más altas. Entonces, para saber por fin identificar esto, debemos saber la teoría. La teoría es importantísima para poder saber si un término o términos de una asociación son compatibles con esta formulación, ¿ya? Entonces, para hacer esto, primero debemos saber la teoría. Entonces, yo ahorita en esta clase de hoy vamos a darte qué es una sucesión, sus tipos, cómo se formalizan y ejemplos de estos de la siguiente manera. Mira, tenemos la sucesión matemática, son arreglos en forma ordenada en conjunto que pueden ser valores numéricos, alfabéticos y o gráficos. Se clasifican en sucesiones gráficas, sucesiones literales, sucesiones numéricas y sucesiones alfanuméricas. Vamos a iniciar qué es una sucesión gráfica. Sucesiones gráficas, las figuras símbolos guardan entre sí una ley de formación que depende fundamentalmente de la posición y el número de elementos. En el ejemplo tenemos, marca la figura que continúa en el siguiente gráfico. Tengo mi figura aquí y yo veo que está 4 figuras iniciales que son el esquema inicial, y tengo una quinta figura que debo hallar su siguiente valor y tengo mis alternativas. En este caso yo voy a hacer esto. Mira, para resolver este problema debemos ver las formas del triángulo y círculo que aumenta o disminuye según entre cada figura. Mira, date cuenta, en la primera figura observamos un triángulo y un círculo, donde el círculo está dentro del triángulo, ¿cierto? Después, en la segunda figura, el triángulo no ha variado, pero el círculo sí ha crecido, ¿cierto? Ha aumentado su tamaño. En la tercera figura, el triángulo aún no varía, pero el círculo sí ha variado, ha crecido más. Y en la tercera figura te vas a percatar de que el círculo ha aumentado, pero el triángulo recién ha disminuido, ¿cierto? Entonces, la siguiente figura, ¿cuál será? La siguiente figura será, si vemos, observamos, o bien uno aumenta, el otro disminuye, uno aumenta, el otro disminuye. Y en el cuarto figura, veamos aquí que el círculo aumentó, el triángulo disminuyó. Entonces, en la siguiente figura, ¿qué sería? Si nos observamos anteriormente, observamos que uno aumenta, el otro disminuye en las tres figuras primeras, y en la cuarta figura uno aumentó, el otro disminuyó, y en este caso está aumentando constantemente el círculo. Entonces, en la siguiente figura, por obvias razones, el círculo no debe aumentar, pero el triángulo debe disminuir. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿por qué? Porque las tres figuras el triángulo no aumentó, en la cuarta sí disminuyó el triángulo y el círculo aumentó. Entonces aquí ya debe cambiar el esquema. ¿Por qué? Porque aquí está cambiando el esquema. En la cuarta figura se cambió el esquema porque el triángulo disminuyó y el círculo aumentó. Entonces en la quinta figura debería ser que el círculo sigue siendo el mismo y el triángulo debe disminuir, y la única figura que acepta esta respuesta es la figura B. Entonces la respuesta sería la B. Entonces aquí el triángulo disminuye y el círculo permanece igual, y esa sería mi respuesta. Tener en cuenta que aquí hay diferentes tipos de sucesiones gráficas, no solo son este tipo, hay como algo de 5 tipos de variaciones de sucesiones gráficas, ¿ya? Ahora, entre otro tipo de sucesiones literales tenemos las alfabéticas. ¿Qué son las sucesiones alfabéticas? Las sucesiones alfabéticas o literales es el conjunto de letras relacionadas por el abecedario
o por alguna relación lógica de acuerdo a un determinado criterio. Estos criterios son diversos, pero los más utilizados son los siguientes. Primer criterio, según qué ocupan las letras en el alfabeto. No se considera la CH, lugar que ocupan las letras en el alfabeto. No se considera la CH ni la doble L, a no ser que se diga lo contrario. Entonces aquí las sucesiones literarias utilizan letras de abecedario que, como ven, sin contar la CH ni la doble L. Aquí la ñ sí se considera, ¿ya? La ñ sí se considera, debido a que se considera, ¿por qué? Se considera debido a que la ñ en el alfabeto español se toma en cuenta, ¿ya? Entonces nosotros derivamos del alfabeto español y obviamente tenemos que considerar la ñ. Otro tipo de criterio son las iniciales de palabras conocidas en la misma característica. La formación de palabras en forma inversa. Por ejemplo, las iniciales de palabras conocidas en la misma característica, por ejemplo, tenemos la U, la N, la D, D, la T, la C y la siguiente sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Esas son iniciales de palabras de una característica. Y formación de palabras en forma inversa. Por ejemplo, tú vas a encontrar palabras como, por ejemplo, vamos a poner ¿y qué sería aquí? F, ¿cierto? Forma, sería forma al revés. Es una palabra así, ¿ya? Ahora, en el ejemplo dice, ¿qué letra continúa en la siguiente sesión? Primero hay que buscar si es el primer criterio, si utilizamos si es alfabético. Entonces aquí sería C, D, E, F, F, G, H, I, J, K, y aquí te das cuenta de que está aceptando los valores del abecedario. Entonces seguimos L, M, N, Ñ, O, P, Q. Y la respuesta, esta sería mi respuesta. Entonces la siguiente letra sería la Q, ¿ya? Teniendo en cuenta que aquí en las sucesiones literales puede ser por utilizando letra de alfabeto, iniciales de palabras conocidas que tienen una relación entre sí, una misma característica, o formación de palabras en forma inversa. Esas son las principales características que toman las sucesiones literales, ¿ya? Teniendo en cuenta esto, tú debes reconocer cuándo o no hay sucesiones literales. Otro tipo de sucesiones es las sucesiones numéricas, que es el conjunto de valores numéricos en el que cada uno de ellos tienen un orden determinado por su ley de formación. Los términos se relacionan con las operaciones básicas. Recuerda que las operaciones básicas son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación. Esas son las operaciones básicas, más dos operaciones que son las operaciones de potenciación y radicación, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a ver una sucesión numérica. Una sucesión numérica normalmente tiene números, obviamente, porque es una sucesión numérica, y cada uno de estos números va a tener una posesión, o se le llama términos a una sucesión numérica. Entonces el término 1 es el 2. ¿Por qué? Porque se llama primer término o término 1. El término 2 es el 5, es el segundo término o término 2. Término 3 es el 8. Término 4 es el 11. Término 5 es el 14 y así. Entonces al término n debe haber un valor, teniendo en cuenta que el término n es el término enésimo o enésimo término, y n representa el número de términos de la sucesión. Si esta sucesión tiene 20 términos, n es 20. Si esta sucesión tiene 40 términos, n vale 40. ¿Ok? Teniendo en cuenta esta relación, que siempre va a empezar por el término 1, ¿ya? Entonces de esta manera debemos reconocer primero el número de términos de una sucesión, segundo, qué término corresponde cada número de esta sucesión, y tercero, cuántos términos tiene esta sucesión. Ojo, tener en cuenta que las sucesiones numéricas pueden ser de diferentes maneras. Hay una clasificación. Las sucesiones numéricas se clasifican de la siguiente manera: sucesiones aritméticas, sucesiones geométricas, sucesiones combinadas, sucesión mixta, sucesión alternada, sucesión cuadrática, sucesión cúbica, sucesión armónica, y sucesiones especiales y sucesiones notables, ¿ya? En este caso vamos con la sucesión aritmética. La sucesión aritmética también se llama progresión aritmética y se escribe PA, P.A, o sucesión lineal, ya que es de primer orden.
es aquella sucesión donde la diferencia de los términos consecutivos es constante, a lo cual se le llama razón y diferencia o razón diferencial. En este caso tenemos la sucesión con sus términos y hacemos nuestra instancia. Ojo, instancia es aquel símbolo que nosotros colocamos para seguir a la siguiente término. O sea, normalmente las sucesiones aritméticas se guían por una característica, en este caso de suma, porque es una sucesión aritmética, está aumentando, en este caso, un valor R, que se le llama razón, al término, para dar inicio al siguiente término. O sea, el término 1 más la razón te da el término 2, el término 2 más la razón te da el término 3, el término 3 más la razón te da el término 4, y así sucesivamente. Y te das cuenta que la razón aquí va a seguir siendo un número igual, no va a cambiar, o sea, un número constante. En este caso, el término enésimo de la sucesión aritmética se calcula mediante la fórmula. Tenemos esta fórmula: el término enésimo va a ser término 1 más la razón por n menos 1. Esa es la fórmula para hallar el término n. Esta fórmula debes memorizar muy bien, debes memorizar bien, muy bien, ¿ya? Y teniendo en cuenta que además se puede determinar un término enésimo con el término anterior utilizando la siguiente fórmula. Ahí te vas a dar cuenta que el término n es igual al término n menos 1 más r, o el término último o el último término es igual al término penúltimo o el penúltimo término más la razón, o un término es igual al término anterior más la razón, ¿ya? Eso debes recordarlo siempre. Además, la sucesión aritmética también se puede utilizar el término 0. ¿Qué es el término 0? Mira, tenemos la sucesión que es este valores, aquí está la sucesión, hasta un término n, y yo sé que está aumentando una más r, más r, más r, que indica la razón. El término 0 es el término anterior al término 1, y como determino, como yo sé que está aumentando constantemente r, yo digo, pongo una línea acá para diferenciarlos, para hallar el término 0, y digo más la razón, constantemente esta razón está igual, está en primera instancia y sigue el mismo valor. Entonces el término anterior debe ser más la razón, y entonces el término 0, ¿cuánto sería? El término 0 sería la resta del término 1 menos la razón, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el término 0 más la razón es el término 1. Entonces si el término 0 más la razón es el término 1, entonces el término 0, ¿qué es? El término 1 menos la razón. Entonces de esa manera es como se deduce que el término 0 es el término 1 menos la razón en una sucesión aritmética. Entonces aquí ponemos que el término enésimo de una sucesión viene a ser la razón por el número de términos más el término 0, ¿ya? O bien puede utilizar esta fórmula, la primera fórmula, o la última, pero más les recomiendo utilizar la primera fórmula, ¿ok? Porque algunos problemas no toman el término 0, no lo toman porque no es muy utilizado en muchos problemas, pero debes saber cómo se utiliza el término 0 de una sucesión aritmética. Ahora vamos a un ejemplo. Determina el siguiente término de la sucesión lineal. Aquí nos dicen que es una sucesión lineal. Entonces aquí vamos a decir 21 más 5 es 26, 26 más 5 es 31, 31 más 5 es 36. Y te das cuenta de que es una sucesión aritmética, ¿cierto? Porque está aumentando constantemente una razón en la primera instancia. Entonces aquí el término sería 46. Entonces esta sería mi respuesta. El término siguiente o el siguiente término debe ser 46, y esa es mi respuesta. Este es el método para poder determinar el término siguiente de una sucesión lineal. Pero si tú quieres determinar, en el siguiente ejemplo, determina el término número 30 de la siguiente progresión aritmética. Entonces aquí primero, si no sabes si es una progresión aritmética, porque utiliza progresión aritmética, tú haces primera instancia. La instancia será más 3, más 3, más 3, más 3. Y te das cuenta que tenemos que el término 1 es 29 y la razón es 3. Y aquí vamos a hacer que determinamos el término 30 de la progresión aritmética en la fórmula para hallar el término 30 de una progresión aritmética es la siguiente: término n es igual al término 1 más la razón por n menos 1.
Reemplazamos datos, será término 30, porque n, aquí debemos hallar que término 30 quiere decir que n vale 30, entonces si n vale 30, término 1 es 29, la razón es 3, n vale 30 menos 1. Reemplazamos, hacemos esa operación, hacemos primero el paréntesis, después hacemos el producto y al último hacemos la suma, con tal de que el término número 30 o el término 30 o el de esta sucesión es 116, y esa es mi respuesta. De esa manera es como se determina el término número 30 en una sucesión aritmética. Entonces, si tú quieres un término cualquiera, puedes utilizar esta fórmula que tienes que saber memorizar. Esta sí hay que memorizarla correctamente. Ahora, otro tipo de sucesión es la sucesión geométrica. La sucesión geométrica es cada término de la sucesión se obtiene multiplicando el término anterior por un valor constante llamado razón geométrica, que en este caso se simboliza por Q. También se llama progresión geométrica, que es PG. En este caso tenemos los términos de esta sucesión y en vez de sumar, aquí va a ser multiplicado por la razón geométrica Q por Q por Q. Quiere decir que el término 2 aquí va a ser el término 1 por la razón geométrica, el término 3 es el término 2 por la razón geométrica, el término 4 por la razón, este término 4 es el término 3 multiplicado por la razón, y así. Entonces quiere decir que para hallar el siguiente término tengo que multiplicar la razón geométrica multiplicado por el término anterior. Y la fórmula para determinar el término enésimo de una sucesión geométrica es basada en la siguiente fórmula. La fórmula que vamos a utilizar para hallar el término enésimo es el término 1 multiplicado por la razón geométrica, que es Q, elevado a la n menos 1. Esta es mi fórmula que deben memorizar. Ya, deben saber memorizar. En este caso se puede hallar el término enésimo con su término anterior de la siguiente fórmula. Siguiente fórmula, ojo. Mira, término enésimo es igual al término n menos 1 por Q. ¿Sí o no? Término enésimo es igual al término n menos 1 por Q. O sea, el término, último término es el término penúltimo o penúltimo término multiplicado por la razón. O un término de una sucesión geométrica es igual al término anterior multiplicado por la razón geométrica. ¿Ya? Además, la fórmula del término enésimo de una sucesión geométrica utilizando el término 0 es, recordando que aquí es una sucesión geométrica y va a ser multiplicado por Q, por Q, por Q. Para ir al término 0 o el término anterior al término 1, obviamente que hacemos una línea acá y colocamos por Q. Quiere decir que el término 0 multiplicado por Q debe dar el término 1. Quiere decir que el término 0 aquí va a ser igual término 1 dividido entre la razón geométrica. O sea, ese debe ser para poder determinar el término 0. ¿Ya? Y entonces la fórmula aquí sería el término enésimo de una sucesión es el término 0 multiplicado por la razón geométrica elevado a la n, donde n es el número de términos. Ok, o sea, para el último término debe ser el término 0 multiplicado por la razón geométrica elevado a la número de términos. Ok, aquí tener en cuenta algo muy importante. ¿Qué cosa? Que aquí lo más importante es saber memorizar la primera fórmula, que es la que más se utiliza. Esa es memorizar. Ya. La segunda ya debes deducirlo tú, que el término enésimo va a ser el término anterior multiplicado por la razón. Ya. Un ejemplo de una progresión geométrica es siguiente. Hay el término que continúa, dice 4, 12, 20, 36, 108. Empieza a ser aquí, sería por 3, por 3, por 3. Aquí sería 108. Como te das cuenta, es una progresión geométrica. Entonces, como esta progresión geométrica multiplicada por donde aquí el Q, ¿cuánto vale? El Q vale 3. Donde aquí significa la razón geométrica vale 3. Y acá 108 por 3 te va a dar 324. Y esa es la respuesta. El término que continúa es 324. Este es para allá el término que continúa en una sucesión geométrica. Y para un ejemplo más, por ejemplo, digamos, determina el término 12 de la siguiente progresión geométrica, de la sucesión geométrica. En este caso, ten en cuenta que aquí va a ser una sucesión geométrica, entonces sería 2 por 4 a la primera instancia, 8 por 4, 32 por 4 y así. Entonces tenemos que el término 1 es 2 y que la razón geométrica es 4.
Y aquí además determinamos el término 12, ojo, el término 12 de la progresión geométrica, que en este caso n vale 12, ¿ya? Y va a quedar que por fórmula es término enésimo es término 1 por la razón geométrica, la n-1, que reemplazando valores de término 12 es igual 2 por 4 a la 12 menos 1. Y aquí te va a quedar que término 12 es 2 por 4 a la 12 menos 1, 11. Yo aquí voy a poner 4, va a ser 2 elevado a la 2 elevado a la 11, haciendo mi teoría de exponentes. 2 por 2 a la 22, potencia de una potencia sale esto, valor 2 a la 22. Y aquí están multiplicando potencias de bases iguales, se suman los exponentes y te va a quedar que el término 2 es 2 a la 23. Este puede ser una respuesta, pero si quieres el número, sería el término 12 sería 8.388.608, y ese sería mi término 12 de esta sucesión. ¿Ok? Además, es esa forma de hallar un término enésimo en una progresión geométrica. Otro tipo de sucesión que debemos conocer es la sucesión combinada. La sucesión combinada es cuando la sucesión en forma alternada utiliza la razón de una sucesión aritmética geométrica o viceversa. Puede ser una sucesión geométrica o una sucesión aritmética. Tenemos el ejemplo. ¿Qué término continúa? Tenemos 3, 6, 30, 33, 165. ¿Qué término continúa? Aquí te vas a dar cuenta de algo. Mira, aquí puedes poner 3 más 6. Después por 5. Después más 3 por 5, ¿cierto? Entonces sí es. Sería 3 más 3 sería 6. 6 por 5 sería 30. 30 más 3 sería 33. 33 por 5 sería 5. Y el siguiente valor va a ser. Te das cuenta que las instancias están cambiando. Pero no están cambiando constantemente, están cambiando. ¿Por qué? Porque uno primero es una sucesión aritmética, después sucesión geométrica. O sea, las razones, aquí es una razón aritmética, una razón geométrica. Y así, están cambiando las razones. Entonces para el siguiente caso sería una razón aritmética que sería más 3 y la respuesta sería 168. De esa manera es como se hace una sucesión combinada. Otro tipo de sucesión es la sucesión mixta. La sucesión mixta es cuando los operadores que generan cada término combinan la regla de formación de la sucesión aritmética y la sucesión geométrica en sus instancias. ¿Cómo en sus instancias? De esta manera, mira, encontrar x en 339, 45, 315. Aquí te vas a dar cuenta que aquí no es por suma, porque sería aquí más 0, más 6, más 30, 36, más valores muy altos para hacer una suma. Entonces aquí sería, por ejemplo, por 1, por 3, por 5. Las instancias te das cuenta que están multiplicando, pero no son valores numéricos constantes, ¿cierto? Por cierto, ¿qué son valores? Que son más 2, están aumentando un número. O sea, esta es como si la primera instancia de una progresión geométrica y la segunda instancia de una sucesión aritmética. Entonces aquí sería más 2, el siguiente valor sería más 2 también, y más 2, o sea, está aumentando constantemente. Entonces el siguiente sería más 2, que sería por 9. Entonces tienes que multiplicar 315 por 9, que sería 2835. Y de esa manera es una sucesión mixta. Lo que pasa es que la primera instancia puede ser una sucesión aritmética, la segunda instancia una sucesión geométrica, o al revés, la primera instancia es una sucesión geométrica o la segunda instancia una sucesión aritmética. ¿Okay? De esta manera es como se resuelve un problema de una sucesión mixta. Otro tipo de sucesión es la sucesión alternada. La sucesión alternada son aquellas sucesiones que alternan cada término, cada dos números. En este caso, encontrar el valor de x menos y. Tenemos la siguiente sucesión. La sucesión alternada normalmente es que sus valores no están determinados con el siguiente valor, sino en forma salteada, en forma alternada. O sea, el 2 no está determinado con el 3, sino con el 4, con el 8, con el 16. ¿De qué forma? O el 3 no está determinado con el 4, sino con el 13, con el 23 y con el x. Entonces yo voy a buscar y digo, a ver, primero, el 2 le multiplicas por 2 sale 4. El 4 multiplicas por 2 sale 2. El 8 multiplicas por 2 sale 16. Aquí estamos hablando de una progresión geométrica. Entonces para hallar el valor de y, debo hacer que y es igual a 16 por 2. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una progresión geométrica en forma alternada, ¿cierto? Entonces y debe ser 32.
Entonces los valores que quedan son 3, 13, 23 y x. Entonces aquí te das cuenta que están sumados 3 más 10, 13. 13 más 10, 23. Entonces el siguiente valor será x. Entonces, x aquí es 23 más 10 sería 33. Y esta es una progresión o sucesión aritmética. Entonces el siguiente valor de x será 23 más 10, que sería 33. Como yo quiero hallar el valor de x menos y, hallamos el valor de x menos y, que x vale 33 y y vale 32. Entonces la resta sería x menos y sería 1. De esa manera es como se realiza una sucesión alternada. Los valores o los términos de esta sucesión no están determinados por el anterior término, sino por términos alternados, o sea, términos siguientes, próximos términos. ¿Ok? Otro tipo de sucesión es la sucesión cuadrática. La sucesión cuadrática son sucesiones que poseen una razón constante en la segunda instancia o segundo orden, y su término enésimo tiene la forma de un polinomio de segundo grado. También se le llama sucesión de grado 2 o de segundo orden. En este caso tenemos esta sucesión y vamos a ver que hacemos la primera instancia y sus valores no son constantes como una sucesión aritmética o como una progresión geométrica. No, están sumando, sí, pero valores diferentes. Y si hacemos siguiente instancia de la primera instancia, se llama segunda instancia, que en este caso nos damos cuenta que sí va a dar un valor constante a esa instancia. Por eso se llama sucesión cuadrática o de segundo orden, porque en el primer orden sus valores de la razón no son constantes, pero en el segundo orden o la segunda instancia sí son constantes. Por eso se llaman sucesiones de grado 2 o segundo orden. En este caso la fórmula está determinada por Tn es igual a n cuadrado más bn más c. Este de acá, esta es la fórmula de esta sucesión, pero aquí debemos determinar el valor de a, b y c. Y hay un método para determinar los valores de a, b y c, que es el método que dice: para determinar los valores de los coeficientes del término de simulación cuadrática se puede utilizar el siguiente método. Pones tu sucesión y colocas las instancias, primera instancia, segunda instancia, y hallas los términos ceros de las instancias y del término cero de la sucesión. Entonces aquí te das cuenta que r, aquí pones tu línea aquí y digo término, aquí sería más r, ¿cierto? Acá el valor sería, el r sería el término cero de la segunda instancia y el p sub 0 sería el término cero de la primera instancia, y t sub 0 es el término cero de la sucesión, donde por correspondencia la razón va a ser 2 veces a, y aquí podemos determinar el valor de a. El término cero de la primera instancia va a ser a más b. Si yo tengo a, ya puedo hallar b, y el término cero sería c. Entonces ya tenemos los valores de a, b, c, y con eso podemos determinar el término enésimo de una sucesión cuadrática. Para visualizar mejor este tema, vamos a hacer otros ejemplos. Este ejemplo, mira, calcula el siguiente término. Aquí nos damos cuenta que es una 1, 3, 8, 16, 23, y empiezo a decir, a ver, aquí hago mi primera instancia, sería más 2, más 5, más 8, más 11. Y hago mi segunda instancia, que sería más 3, más 3, más 3. Y ahí me doy cuenta que es una sucesión cuadrática. Como es una sucesión cuadrática, quiere decir que yo puedo hallar, el siguiente sería más 3, no va a cambiar, sería más 14, entonces 27 más 14 sería 41. Y de esa manera es como yo determino el siguiente término de una sucesión cuadrática. De esa forma hay una sucesión cuadrática, nada más. Pero vamos con otro ejemplo donde dice: determina el término 30 de la siguiente sucesión. En este caso tenemos que 4, 7, 14, 25 y 40. Entonces acá analizamos y buscamos, hacemos la primera instancia, más 3, más 7, más 11, más 15. Nos damos cuenta que no hay valores constantes. Entonces sigamos segunda instancia, más 4, más 4, más 4. Y ahí nos damos cuenta que es una sucesión cuadrática. Entonces trazo mi línea para determinar los valores ceros, para hallar tanto el valor de a, b y c. Y nos damos cuenta que es más 4. Entonces, ¿cuál es el siguiente valor? El siguiente valor será 3 menos 4, sería menos 1. El siguiente valor sería 4 menos menos 1, que sería 5. Y ya tenemos los valores 0 o términos 0 de las instancias como de la sucesión. Entonces digo, 4 va a ser 2a, menos 1 es a más b, y 5 es c. Entonces,
determinamos el valor de A, B y C de la siguiente forma. ¿Cuál sería? 2A es igual a 4, entonces A vale 2, A más B vale menos 1, pero A vale 2, entonces reemplazamos A que vale 2, B obtenemos que sale menos 3, y el otro valor es C que vale igual a 5. Y vamos a calcular el término 30. Recuerden que el término 30 por fórmula va a ser término enésimo es igual a n cuadrado más b n más c, donde ya tengo el valor de A, ya tengo el valor de B, ya tengo el valor de C. Y como queremos hallar el número 30, término 30, entonces n vale 30. Entonces yo reemplazo el valor de A, B y C, te queda término n es 2n cuadrado menos 3n más 5. Reemplazando valores, n vale 30, término 30 es igual a 2 por 30 al cuadrado menos 3 por 30 más 5. Y obtenemos, ¿cuánto tenemos aquí? Reemplazando, hacemos las potencias primero, término 30 es 2 por 900 menos 3 por 30 más 5. Después hacemos las potencias, te va a quedar término 30 es 1800 menos 90 más 5. Y hacemos la suma y la resta al mismo tiempo. Y te va a quedar el término 30 es 1715. Entonces, el término 30 de una sucesión, de esta sucesión que tenemos, va a ser 1715. De esa manera es como resolvemos este problema, teniendo en cuenta que aquí hemos hallado un término 30. Entonces con esta fórmula yo puedo determinar cualquier término de esta sucesión. Entonces yo tengo mi fórmula de mi sucesión cuadrática, yo puedo dar cualquier término de esa sucesión siempre y cuando tenga la sucesión de esa manera. Ahora, otro tipo de sucesión es la sucesión cúbica. La sucesión cúbica son sucesiones que poseen una razón constante en la tercera instancia o tercer orden, y su término enésimo tiene la forma de un polinomio de tercer grado. También se llama sucesión de grado 3 o de orden en tercer orden. En este caso tenemos término 1, término 2, término 3, término 4, término 5, término 6, hasta término n. Acá, en este caso hallamos la primera instancia, que sus valores son constantes. La segunda instancia también vemos que los valores tampoco no son constantes, pero la tercera instancia observamos que los valores sí son constantes. Entonces cuando tenga tres instancias es una sucesión cúbica, ¿ya? Si es cuadrática tiene dos instancias, si es cúbica tiene tres instancias. Si fuera sucesión de grado 4 tendría 4 instancias, pero en este caso lo vamos a hacer una sucesión cúbica. Y aquí te vas a dar cuenta que la fórmula de sucesión cúbica es término enésimo es igual a n cubo más b n cuadrado más cn más d. Yo le he puesto aquí a, b, c, d en mayúsculas para no confundirnos con la sucesión cuadrática. Y ahora, para determinar los valores de los coeficientes del término enésimo de una sucesión cúbica se puede utilizar el siguiente análisis. Mira, tenemos los términos, hacemos nuestra primera instancia, segunda instancia y tercera instancia. Y queremos hallar los términos ceros anteriores, los términos ceros de cada instancia y de la sucesión. Entonces aquí sería más r, sería término cero de la segunda instancia, p sub 0 sería el término cero de la primera instancia y término cero de la sucesión. Y nos damos cuenta de que aquí r va a ser 6a, q sub 0 va a ser 6a más 2b, p sub 0 va a ser a más b más c y t sub 0 va a ser d. Entonces de esta manera entendemos lo que es ahí una sucesión, los valores que puede determinar los valores de A, B, C y D. Ahora, vamos a un ejemplo de este tipo de sucesión. Se calcula el siguiente término. El término sería 2, 3, 7, 16, 32. ¿Cómo hallamos el siguiente término? Entonces hacemos la primera instancia, más 1, más 4, más 9, más 16. Segunda instancia, más 3, más 5, más 7. Tercera instancia, más 2, más 2. El siguiente sería, más 2 sería, más 9. 16 más 9 sería 25, entonces 32 más 25, 57. Y este sería el término siguiente de esta sucesión, 57. Además, de esta manera es como yo determino el término enésimo de una sucesión. ¿Ya? Ahora, determinamos el término 20 de la siguiente sucesión. ¿Cómo sería? El término 20 de la siguiente sucesión sería 4, 13, 34, 73, 136. Esa es mi sucesión. Ahora, ¿cómo hallamos el término 20? Entonces, primero hacemos la primera instancia, después hacemos la segunda instancia, después colocamos la tercera instancia. Y te das cuenta que la tercera instancia va a ser valores constantes. Ahora,
tradujo su mi línea y hay unos términos ceros, que en este caso sería más 6, aquí sería 6 más 6 sería 12, aquí sería 3 más 6 sería 9 y aquí sería 1 más 3 sería 4. O sea, aquí tenemos a costado de esta línea amarilla los términos ceros y te vas a dar cuenta que 6 va a ser 6a, este 6 va a ser 6a más 2b, este 3 va a ser a más b más c y este 1 va a ser d. Y sabemos que debemos determinar los valores de a, b, c y d. En 6a vale a, por lógica a vale 1, 6a más 2b vale 6, por lógica 6a vale 6, más 2b vale 6, entonces 2b es igual a 0, por lógica b vale 0. Y tenemos que a más b más c vale 3, a vale 1, b vale 0 y c vale, no tenemos valor, entonces hallamos valor de c que vale 3 menos 1, que vale 2. Y d es 1, entonces ya tenemos valores de a, b, c y d. Entonces ya tenemos estos valores. ¿Y cuántos serán sus respuestas? Sería, calculamos el término vigésimo, o sea el término 20, o sea n vale 20. Tenemos mi fórmula y reemplazo valores. Término 20 es 1 por 20 al cubo más 0 por 20 al cuadrado más 2 por 20 más 1. Y hallamos que el término 20 es 1 por 8000 más 0 por 400 más 2 por 20 más 1. Recuerda que hacemos las potencias primero, después hacemos el producto que te va a quedar 8000 más 0 más 40 más 1. Y va a quedar que el término 20 es 8041. El término 20 de esta sucesión es 8041. De esa manera es como yo puedo determinar cualquier término de una sucesión cúbica, teniendo en cuenta que debemos determinar los valores de a, b, c y d. Ten en cuenta que este método es uno de los métodos que más se utiliza para poder resolver una sucesión cúbica, ¿ya? Y que es un método no es tan difícil, solo que debes recordar estos valores que deben tener los términos cero de una sucesión cúbica. Otro tipo de sucesión es la sucesión armónica. La sucesión armónica está determinada por normas tales que sus recíprocas forman una progresión aritmética. Tener en cuenta que recíprocos son aquellos números que multiplicados con sus recíprocos te da 1. Por ejemplo, 5 y un quinto vale 1. 6 por un sexto vale 1. Entonces, 8 por un octavo es 1. Un número multiplicado por su recíproco te va a dar 1. Aquí, recíproco es lo mismo que decir los inversos de un número son los recíprocos, ¿ya? Entonces aquí tendremos esto y podemos decir, por ejemplo, 3 medios, 1 y 3 cuartos es una sucesión armónica. porque si tú ordenas bien sería 3 entre 3 sobre 3 entre 2, 3 entre 1, aquí sería 3 entre 1 entre 3 entre 2, 3 entre 3, 3 entre 4 y así. Y en este caso es 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios. ¿Por qué? Porque aquí te vas a dar cuenta que la sucesión armónica es estos valores, ¿sí o no? Y si tú los invertir, te vas a dar cuenta que básicamente son los recíprocos, están formando una progresión lineal, donde en el numerador está haciendo que valores con valores están aumentando según una sucesión, en este ejemplo una sucesión consecutiva, números consecutivos, y abajo tenemos que un valor constante. Eso es una sucesión armónica. Ten en cuenta que esto de acá es el recíproco de la sucesión, recíproco de la sucesión, ya, de la sucesión. Y además que una sucesión armónica está determinada por la siguiente fórmula. Hay una fórmula, término enésimo de una sucesión armónica es k sobre a n más b, donde k es un valor constante y a, b son determinados por la sucesión, por los valores del denominador, ya, los valores del denominador. En este caso, por ejemplo, tiene un ejemplo de sucesión armónica es la siguiente. A ver, si tengo un término n es igual a 2 por 2n menos 1, ¿cómo hallo los términos de esta sucesión? Tenemos que reemplazar el valor de n, empezando desde n vale 1, n vale después 2, n vale 3 y así, donde el primer término es 2, dividido entre 2 por 1 menos 1, el segundo término es 2 por 2 menos 1, el siguiente término es 2 entre 2 por 2 menos 1 y así. Y aquí, desarrollando, te va a quedar 2 entre 1, 2 entre 3, 2 entre 5, 2 entre 7. Y ahí te vas dando cuenta que
En este caso vas a ver una sucesión armónica. ¿Por qué? Porque los términos del numerador en este caso son constantes de esta sucesión armónica, pero el del denominador no son constantes, están cambiando según el tipo de definición de sucesión armónica. ¿Ya? Ahora, entonces tenemos que el término enésimo de esta sucesión, que es 2 sobre 2n menos 1, va a ser 2 entre 1, 2, 2 tercios, 2 quintos, 2 séptimos, y así. Entonces yo ya puedo determinar que esta de aquí es mi sucesión, que sucesión armónica. Ok, sucesión armónica. Un ejemplo de esta sucesión dice, encontrar el término enésimo de la sucesión 4, 2, 4 tercios, 1, 4 quintos. Entonces dices, observamos que la sucesión, y tratamos de convertir los términos a fracciones que tengan el esquema de sucesión armónica de la siguiente manera. Por ejemplo, 4, 2, 4 tercios, 1 y 4 quintos es lo mismo que decir 4 entre 1, 4 entre 2, 4 entre 3, 4 entre 4 y 4 entre 5. Y puedes obtener que 4 entre 1, 4 entre 2, 4 entre 3, 4 entre 5, 4 entre quintos es de arriba un número constante y el de abajo es sucesión de números naturales. ¿Sí o no? Y utilizando las fórmulas de sucesiones obtenemos que 4 entre 1, 4 entre 2, 4 entre 3, 4 entre 4, 4 entre 5. Tiene la fórmula término enésimo es 4 entre n. ¿No te das cuenta que el denominador aquí está determinado por quién? Por un término enésimo. Ya, n. O sea, va cambiando más 1 más 1. Y te vas a percatar que vas a percatar que si utilizamos que es aquí en el denominador más 1 más 1 más 1 más 1, vas a obtener que el término n en este caso sería término 1 es 1 más la razón, que en este caso es 1 por n menos 1. Entonces el término n, ojo, del denominador es 1 más n menos 1, que es el término n es igual a n. Entonces el término enésimo del denominador es n, por eso lo pongo aquí n. Ten en cuenta que este tipo de sucesión se va a llamar sucesión de números naturales. De esta manera es como hacemos una sucesión armónica. Ten en cuenta que arriba en el numerador es un número y abajo está determinado por la sucesión. Puede ser una sucesión aritmética, una sucesión geométrica, cúbica o cuadrática, según el problema. ¿Ya? Otro tipo de sucesiones son las sucesiones especiales, que tenemos la sucesión de números primos, que está ordenada por números primos, como por ejemplo 2, 3, 5, 7, 11, 13. La sucesión de Fibonacci, que es la suma de los términos consecutivos del siguiente término, siempre y cuando con los dos primeros términos son la unidad, que en este caso es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Te das cuenta que aquí 1 más 1 te da 2, 2 más 1 te da 3, 2 más 3 te da 5, 3 más 5 te da 8, 5 más 8 te da 13. Así, de esa manera, sumas aquí los dos términos consecutivos, te da el siguiente término. ¿Ya? Otro tipo de sucesión, la sucesión de Feinberg o Fibonacci, que es la suma de tres términos consecutivos del siguiente término, que en este caso empieza con dos términos iguales a la unidad. Y tenemos 1, 1, 2, 4, 7, 13, 24. Te das cuenta que aquí el primer término es 1, el siguiente va a ser 2, el siguiente va a ser 4. O sea, sumas los tres términos consecutivos, te da el siguiente término. De términos consecutivos te da el siguiente término, y así. Esa es la sucesión de Feinberg o Fibonacci. La sucesión de Lucas es la suma de los términos consecutivos del siguiente término, donde en este caso da 1, 3, 4, 7, 11, 18, 19, 29, te va de 1 más 3 te da 4, 3 más 4 te da 7, 4 más 7 te da 11. Es parecida a la sucesión de Fibonacci, solo que la sucesión de Fibonacci empieza con término 1 es 1, término 2 es 1. En cambio aquí el término 1 es 1 y término 2 es 3. Y otra sucesión es la sucesión de números oxidantes. Sus términos son opuestos al término anterior y su primer término es la unidad, en este caso 1 menos 1, 1 menos 1, o sea, va cambiando el signo de esta sucesión. Además, las sucesiones notables tenemos sucesión de números naturales,
¿Cómo determinamos una sucesión de números notables? En este caso, el número naturales, voy a hacer unos gráficos diciendo aquí. Para el primer término, primera figura voy a poner 1, segunda figura es 2, tercera figura es 3, 4, en este caso 4 figuritas o 4 círculos. Entonces te vas dando cuenta que está determinada 1, 2, 3, 4, 5. Entonces estamos hablando de sucesión de números naturales. Entonces término n va a ser n. ¿Ya? De aquí te vas a dar cuenta que el término de una sucesión de números naturales es n. O sea, el número de términos que viene. Si quieres el término 10, n. Término 10, ¿cuánto es? 10. Término 20 es 20. ¿Ya? En una sucesión de números impares, en este caso vamos a tener la figura. En primera figura va a ser 1, en la segunda figura va a ser 3, en la tercera figura es 5, en la siguiente figura es 7, y así. Entonces te vas a dar cuenta 1, 3, 5, 7, 9 y así. Término enésimo está determinado por 2n menos 1. Donde, si tú quieres el término 10, ¿cuánto sería aquí? Sería 2 por 10 menos 1, que sería 19. O el término 20 sería 2 por 20 menos 1, que sería 39. Y así. De esa manera es como determinamos términos enésimos de números impares. Y también tenemos sucesión de números pares, que en este caso tenemos primera figura 2, segunda figura es 4, tercera figura es 6, cuarta figura es 8, la quinta es 10, y así. Entonces aquí los términos serían 2, 4, 6, 8, 10. Entonces el término n sería 2n. En este caso dices, si hay término 10 sería 20, término 30 sería 60, término 40 sería 80, y así. Entonces aquí ya tenemos las sucesiones notables, las primeras. Y acá vamos a suponer las sucesiones de cuadrados perfectos, que en la primera figura tienes un círculo, en la siguiente figura, la figura 2, tienes 4 círculos, la figura 3 tienes 9 círculos, la figura 4 tiene 16 círculos, y así. En este caso está determinado porque 1, 4, 9, 16, el siguiente valor sería 25, y el término n sería n al cuadrado. Entonces si quieres hallar el término 100, sería 100 al cuadrado, que sería 10.000. O el término 20 sería 20 al cuadrado, que sería 400. Entonces tendrías 400 círculos en esa figura. Recuerda que aquí estamos hablando de cuadrados perfectos. ¿Ya? Cuadrados perfectos. Y de esa manera es como obtenemos los cuadrados perfectos. ¿Ya? Ahora, números cúbicos perfectos. En este caso vamos a tener una figura de cubos. La primera figura es un cubo, en la segunda figura son 8 cubos, en la tercera figura son 27 cubos, en la cuarta figura son 64 cubos. Entonces ponemos los valores y te vas a dar cuenta que en la quinta figura debe ser 125 cubos, y el término n es n al cubo, que sería, si quieres el término 7 sería 7 al cubo, que sería 343, o el término 10, que sería 10 al cubo, que sería 1000. De esa manera es como entendemos aquí números cúbicos perfectos. Y además tenemos otras figuras como los números triangulares, que están determinados por las figuras, así formando una especie de triángulo de base correspondiente a n. En este caso sería 1, 3, 6, la siguiente figura sería 10, y está basado por la suma. Mira, si te das cuenta se está sumando 1, en la primera figura un 1, la segunda 1 y 2, aquí 1, 2 y 3, la siguiente 1, 2, 3, 4, se está sumando números consecutivos. ¿Ya? Los números triangulares te va a dar lo que se llama la suma de los números consecutivos. Entonces en la figura número 10 en realidad está sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta el más 10. ¿Ya? Esta forma de aquí me da a entender cómo es una sucesión de números triangulares que se utiliza para determinar la suma de números consecutivos. En este caso tenemos que la sucesión es 1, 3, 6, 10, 15, 21, y el término n, o sea el término enésimo va a ser n por n más 1 entre 2. De esa manera es la fórmula para números triangulares. Otro es
sucesión notable de números pentagonales. En este caso están formando una especie de pentágono donde la primera figura es 1, la siguiente figura son 5 puntos. Acá en la siguiente figura, la figura 3 son 12 puntos, en la figura 4 son 22 puntos. Y está determinado por la siguiente sucesión: 1, 5, 12, 22, 35, 51. Y el término n va a ser n por 3n menos 1 entre 2. Esos son números pentagonales. Y los números hexagonales son determinados con una figura que tiene una forma de un hexágono. La primera figura es un punto, la siguiente figura son 6 puntos, la figura 3 son 15 puntos, la figura 4 son 28 puntos, y así, donde se obtiene la siguiente sucesión: 1, 6, 15, 28, 45, 66, donde el término enésimo va a ser n por 2n menos 1. Tener en cuenta que los números triangulares, números pentagonales y números hexagonales tienen una fórmula un poco más larga, o sea, tiene dos términos, hasta 3 términos aquí, donde tú tienes que saber memorizar bien estas fórmulas, o si no, la puedes deducir. ¿Utilizando qué? Utilizando, en este caso, desarrollo de sucesiones cuadráticas o cúbicas para poder obtener la fórmula generalizada. Ten en cuenta que las sucesiones diagonales, las pentagonales y las triangulares son en realidad sucesiones cuadráticas, solo que son específicas y tienen una figura detallada. ¿Ok? Ahora vamos a unas sucesiones notables. En resumen, tenemos acá las sucesiones notables, que son todas estas de acá, sin excepción, con sus fórmulas correspondientes. ¿Ya? Estas fórmulas te recomiendo memorizar específicamente las 5 primeras. Las 3 siguientes no son tan fáciles de memorizar, pero sí debes reconocer cuando son números triangulares, números pentagonales y números hexagonales. ¿Ya? Ahora, hay un tipo de sucesión llamado sucesión de la forma AN sobre BN. Está determinada por la razón o cociente de sucesiones antes mencionada. O sea, la fórmula usada es la siguiente: dices, término enésimo de una sucesión es una división entre una sucesión respecto a otra sucesión. O sea, lo que pasa es que en este, por ejemplo, tienes la siguiente sucesión, que es tn es 2n más 3 sobre 4n menos 2. Este es el término enésimo de una sucesión. O sea, esta es mi fórmula para esta sucesión. ¿Y cuáles son sus valores? Tú reemplazas el valor de n, que en este caso en el primer término n vale 1, en el segundo término n vale 2, en el tercer término n vale 3, en el cuarto término n vale 4, en el quinto término n vale 5, y así. Entonces, con tal de que tú reemplazas los valores, haces tus ecuaciones. Entonces tu desarrollo sería, hacemos el producto, te va a quedar 2 por 1 sería 2, más 3 sería 5, que 4 por 1, 4 menos 2 sería 2, y obtenemos lo siguiente: 5 medios, 7 sextos, 9 décimo, 11 catorceavos, 13 onceavos, 18avos. Y te das cuenta de que vas a obtener una sucesión de este tipo. Y cuando tengas tus fracciones así, tú ves una fracción así, de esta forma, que no es coherente, que no se simplifica o desarrolla normalmente, entonces tú estás hablando de una sucesión de esta forma. Entonces tú tienes que verificar tanto en el numerador como en el denominador si son o no sucesiones de esta forma. ¿Ya? Entonces tú cuando veas así una sucesión de pura fracción, entonces esta es una sucesión de la forma AN sobre BN. ¿Ya? Entonces yo veo un problema. Por ejemplo, tengo este ejemplo, dice encontrar el término enésimo de la sucesión: 4 sextos, 9 onceavos, 14 18, 19 sobre 27. Y tú dices, ¿cómo desarrollo esto? Entonces tú dices, es una fracción. Entonces tratamos de convertir los términos del numerador y denominador de la siguiente forma. Entonces yo vallo el numerador, yo digo, entonces es una sucesión de la forma AN sobre BN. ¿Por qué? Porque todos sus términos son fracciones, entonces tendrá una forma algo parecida a esto. Entonces yo busco que primero estén correctamente colocados los números, que no hayan sido simplificados, porque cuando se simplifican podemos tener algunos problemas. Entonces yo digo esto, entonces tengo esto, digo, en el numerador tenemos los términos 4, 9, 14, 19. Mira, 4, 9, 14, 19. Y empiezo ya a ver, aquí sería más 5, más 5, más 5, y observo que es una sucesión aritmética.
Y como es una sucesión aritmética, tengo el término 1 que vale 4, yo le he puesto a 1, vale 4, la razón vale 5, y entonces aquí determino mi término enésimo del numerador, que reemplazando datos te quedaría que es 5n menos 1, ¿cierto? 4 menos 5 es menos 1, ¿cierto? Desarrollo y me doy cuenta que y esta es la fórmula del numerador para el término enésimo, el términos enésimos del numerador, ojo. Y para el denominador también hay lo mismo, luego digo 6, 11, 18, 23, empiezo ya, sería más 5, más 7, más 9. La siguiente instancia sería más 2, y me doy cuenta que es una sucesión cuadrática. Entonces yo determino los valores acá. Término 0 sería más 2, más 3, más el otro sería 3. Y digo que 2a vale 2, a más b vale 3 y c vale 3. Y calculamos los valores de 2a vale 2, entonces a vale 1. A más b vale 3, entonces vale 2 porque a vale 1. Y c vale 3. Entonces aquí tenemos que el término enésimo de esta sucesión cuadrática es an cuadrado más bn más 3. Y en este caso reemplazamos los valores de a, b y c, te va a quedar que bn es igual a n cuadrado más 2n más 3. Y como nos piden hallar el término enésimo de la sucesión, entonces yo digo que el término enésimo de la sucesión es término enésimo es a la n sobre b a la n, o sea el término enésimo del numerador sobre el término enésimo del denominador, que en este caso sería 5n menos 1 sobre n cuadrado más 2n más 3. Entonces yo tengo este, y este sería mi respuesta. Entonces el término enésimo de esta sucesión está determinada por esta forma. Entonces de esa manera es que yo puedo obtener una sucesión que esté dividiendo dos sucesiones que tengan diferentes características. Tenés cuenta que aquí el numerador es una sucesión aritmética, el denominador es una sucesión cuadrática. Podría ser una cúbica, puede ser una geométrica, puede ser cualquier tipo de sucesión antes vista. Entonces este temita aquí de sucesión de la forma an sobre bn debes reconocerlo. ¿Por qué? Porque algunos problemas muy complejos lo utilizan. Ya, por eso es que te pongo este tema para que puedas reconocer este tipo de sucesiones. Y ahora vamos a los últimos tipos de sucesiones llamadas sucesiones alfanuméricas, que es la combinación alternada conjunta de noción numérica y literal, que en este caso que término sigue en la siguiente sucesión. Por ejemplo, 4c, 7, 10g, 13i. Acá colocamos en el caso vamos a la número, sería más 3, más 3, más 3, que sería una sucesión aritmética. Por lógica el siguiente valor sería 16. Y vemos los valores, las letras, que sería C, E, G, I, y nos damos cuenta que sería C, D, E, F, G, H, I, J y J y K. Y la respuesta sería 16K. O sea, básicamente es una combinación alternada o conjunta de básicamente una sucesión numérica y una sucesión alfabética o literal, teniendo en cuenta sus características. En el caso de la sucesión numérica puede ser aritmética, geométrica, cuadrática, cúbica, etc. Cualquier tipo de sucesiones que antes hemos visto. Así, de esta manera es como yo llego al final de la teoría. Ten en cuenta que esta es la parte teórica y tú ya debes verlo todo para entender qué tipo de sucesiones existen. Espero que hayas entendido estos problemas y que si tienes alguna pregunta me lo hagas saber en la clase de problemas, de ejercicios que se va a tener. Muchas gracias por su atención y espero que hayas entendido estos problemas.